Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy los quería invitar a que charlemos y que reflexionemos sobre los personajes con los que actuamos o a través de los que actuamos en nuestra vida. Este tema es muy interesante y se estudia mucho cuando estamos, cuando estamos haciendo tal vez alguna especialización o algún tipo de curso o formación en el que se utiliza el arte escénico o el teatro con fines terapéuticos. Es muy interesante cuando estamos estudiando estas formaciones. Yo hice una ya hace mucho tiempo y siempre me fascinó cómo a través de entender la forma en la que utilizamos personajes en nuestra vida cotidiana, podemos como hacer el ejercicio de empezar a transformarlos y empezar a pulirlos y empezar a trabajarlos, ¿no? Pero primeramente yo necesito reconocer que esto está sucediendo en mí. Muchas veces no terminamos de comprender que somos como seres que nos vamos construyendo en la medida en la que vamos viviendo experiencias y de esas experiencias les vamos dando forma a nuestra personalidad, a los diferentes aspectos de nuestra personalidad. Sería como decir que somos arcilla y nos vamos como moldeando en la medida en la que vamos viviendo experiencias. Entonces, hablar de personajes es hablar de aspectos de la personalidad, formas a través de las cuales yo me expreso, o formas a través de las cuales yo expreso lo que quiero, mis deseos, mi pulsión interna, hacia dónde quiero ir con mi vida. Entonces, estos procesos son muy naturales, nos pasan desde que estamos en la primera infancia y en la medida que vamos creciendo se van como transformando. Entonces es como muy sencillo reconocer que el niño en sus inicios, vamos a decir que lo podemos ver como un pequeño actor que se asemeja mucho a formas de ser de la madre, formas de ser del padre, formas de ser de un hermano, de un tío, de alguna persona que le parezca como muy, que le guste, que se vea reflejada, que lo vea como alguien a quien idolatrar o a quién seguir también. Entonces podemos ver a niños que ven a ídolos del fútbol y los empiezan a seguir, empiezan a querer copiarlos, de querer como actuar como actúa esa persona. O si tienen un papá, bueno, van a actuar como el papá o van a actuar como la mamá. Siempre van a estar copiando manerismos, formas de expresarse. Eso es muy natural porque precisamente el niño está haciendo como un ejercicio de empezar a construir su personalidad, su propia personalidad. Y en la medida que se va encontrando con amigos, en la medida en la que va creciendo, empieza a pulir esa personalidad y va tomando tintes de diferentes personas que le van dando como ejemplos, vamos a decir, formas de ser, formas de expresarse y formas de actuar. Y por supuesto que va a tener que ver con a quién ese niño está como más, como que se siente más identificado. Entonces, si el niño se siente más identificado con la madre, va a tomar ciertos manerismos o ciertas actitudes de la madre. Lo mismo si se siente más identificado con el padre, si tiene más cosas en común, si hay como un vínculo más cercano. Va a ir dependiendo de cada historia la forma en la que va tomando el personaje que nosotros vamos construyendo. Entonces es muy claro verlo en la niñez, lo podemos reconocer. Ahora, en la medida que vamos creciendo, no nos damos cuenta, pero también adoptamos muchos personajes o muchas formas de actuar que pertenecen a nuestros familiares también y que muchas veces tienen más que ver con ciertos patrones nocivos que podemos ver, ¿no? Entonces, podemos ver una personalidad, como hablaba en otros videos, si tenemos un papá o una mamá con una personalidad muy victimista, que se victimiza mucho, seguramente nosotros vamos a haber adoptado ese personaje, esa forma de actuar, esa forma de expresarme o de ver los problemas de la vida, las cuestiones o los desafíos de la vida. Lo mismo si tenemos una mamá o un papá o un hermano o alguien que es como muy, no sé, como muy amargado, se le dice, ¿no? Entonces vamos a ver que en nuestra personalidad también vamos a haber tenido cierto tinte de presentarme de esa manera, como amargado frente a ciertas situaciones. Incluso capaz que me hacen ese chiste cuando voy creciendo, que soy un amargado, que nunca tengo ganas, que soy un apagado. Entonces, ahí yo ya voy viendo cómo mi personalidad se fue formando y ya otras personas lo pueden identificar en mí. No sé, puede ser otra persona que se le diga que siempre es el cerebrito o el chico inteligente o el chico 10 o el que hace bullying. Todos esos estereotipos que podemos ver, podemos decir que son personajes a través de los cuales los niños están como buscando entenderse o están como refugiándose en esas estructuras, en esas formas de expresarse para poder vivir lo cotidiano de la vida. Vamos a decir que es un proceso muy natural en las sociedades que vivimos hoy,
en las que los adultos vendrían a ser ejemplos de personas que viven sus vidas a través de estos personajes. Y es ahí cuando la cuestión se empieza a volver como escabrosa. Cuando lo vemos en los niños parece como algo muy natural, como muy, vamos a decir, pintoresco de ver cómo se va desarrollando, pero no nos damos cuenta de cuántos hábitos nocivos y cuántas formas de ser o formas de expresarse ese niño está tomando que terminan siendo nocivas en la adultez. Y hoy por hoy, cuando ya somos adultos, cuando ya estamos en la adultez, nos podemos empezar a cuestionar y nos podemos empezar a preguntar si los personajes con los cuales actuamos en nuestra vida son saludables y nos gustan. Entonces, ahí nos toca ver cómo esos personajes que se empezaron a formar en la niñez, a medida que vamos creciendo, se van afianzando, se van como solidificando, se van como cristalizando en formas de ser, en formas de expresarnos, en formas de ver la vida, en formas de sentir la vida. Ahora, todo esto podríamos decir que es natural y es normal, pero siempre sucede en la vida que nos vamos encontrando con ciertos quiebres que ponen en jaque ciertas formas de resolver una cuestión. Entonces, si yo adopté una postura amargada con relación a la vida, es porque en mi filosofía de vida, en mi forma de ver la vida, yo ya acepté esa idea, yo ya tomé ese personaje. Es como decir, un personaje, si nos vemos, si lo vemos en el teatro, tiene un guión. Tiene un guión que sigue y que le explica por qué ese personaje es como es y cuál es su forma de reflejar esa historia que tiene. Entonces, una persona que tiene una actitud amargada frente a la vida, seguramente va a tener un montón de historias tristes, de historias feas, historias de derrotismo, vamos a decir, que lo hacen sostener esa idea de la vida. Ahora, solamente ese personaje se va a sostener hasta el punto en el que yo lo pueda cuestionar, hasta el punto en el que yo diga, no, yo no soy un amargado, yo adopté este personaje, pero yo lo puedo transformar. Y ahí es cuando hacemos cuando hacemos una formación o cuando estamos haciendo alguna terapia con algún profesional que tenga estas herramientas, nos va a empezar a mostrar o señalar cuáles son los personajes más típicos con los que yo vivo en mi vida. Entonces, si yo me pongo a analizar mi propia vida, voy a poder encontrar si hay momentos en los que soy amargado, si hay momentos en el que soy el alma de la fiesta, si hay momentos en el que, no sé, siempre me muestro como la mujer empoderada, siempre me muestro como, o yo siento que siempre soy la chica buena, la que hace todo bien, la chica 10. O yo tengo una conversación en mi mente que me dice que soy inútil, que hago todo mal, que no me sale nada bien, no sé, que soy un fracasado. Si yo me empiezo a encontrar con estos diálogos en mi mente, es muy posible que de alguna forma se exprese ese personaje, esa forma de pensamiento, que se exprese en mi vida. Y siempre que se expresa, va a tomar una forma, va a tener una forma de actuar, va a tener una forma de hablar. Y, por ejemplo, un personaje muy común que nos sucede es el querer ser el héroe, ¿no? El querer ayudar al otro, el querer salvar o el querer ser como, sí, el héroe en una empresa, la persona que lo resuelve todo, al que todos admiran. Todos esos personajes, como les estaba diciendo, podríamos decir que no tienen nada malo, pero siempre llega un momento en mi vida en el que ese personaje no me alcanza, en el que yo quiero resolver algo y ese personaje no tiene las herramientas para resolverlo. Sería como decir, si yo soy el que resuelve todo en una empresa, pero eso empieza a producirme un desgaste físico, mental y emocional, llega un punto en el que yo tengo un quiebre, en el que ya no puedo sostener ese personaje y tengo que pedir ayuda. Tengo que aceptar que no puedo con todo, tengo que aceptar que no soy esa persona que yo estaba esperando que los otros vean. Y lo interesante de trabajar con estos temas o de reconocer estos temas en nosotros es reconocer que siempre que nosotros formamos un personaje lo hacemos porque estamos cubriendo alguna falta, estamos cubriendo alguna inseguridad. Y está en nosotros y en nuestro trabajo personal el poder descubrir esa inseguridad personal. Y en la medida en la que yo descubro esa inseguridad personal, supongamos que yo sienta, como en este ejemplo que estaba hablando del que hace todo bien en el trabajo, yo sienta que si yo no soy esa persona me van a despedir, me voy a quedar sin trabajo o voy a dejar de ser importante para la empresa. Y ahí yo voy a hacer toda una búsqueda interna para entender por qué. ¿Por qué si yo me saco ese personaje voy a dejar de ser importante para la empresa? ¿Por qué si soy una persona que comete errores, que se equivoca, que necesita ayuda, voy a ser menos valioso para la empresa? Cuando yo me empiezo a hacer este cuestionamiento,
empiezo a reconocer de dónde viene ese mandato, de dónde viene ese patrón, también podemos decir, de dónde viene esta idea que yo sostengo y en base a la cual se fundamenta este personaje. Entonces, cuando empezamos a entender que nosotros podemos hacer un trabajo con estas formas de nuestra personalidad, lo que logramos es precisamente es empezar a cuestionarnos cuáles son los aspectos de mi personalidad que a mí me gustaría transformar, cuáles ya me están quedando cortos, cuáles ya no me resuelven la cuestión. ¿Para qué? Para yo poder ver cuál es la inseguridad que está debajo de esa máscara, cuál es la inseguridad que se oculta debajo de esa fachada de ser una persona amable o de ser algo que está muy de moda hoy por hoy en las sociedades actuales, es el presentarse como personas espirituales, como hablar de la espiritualidad como si fuese un estereotipo. La persona que es buena, que es amable, que no sé, que conecta con los ángeles, que hace esto, que hace lo otro, y se crean como un halo de bondad y en base a eso quieren como sostener ese personaje de ser una persona espiritualmente avanzada. Como yo lo veo, la espiritualidad no se trata tanto de alcanzar un punto de avance o de mostrarse como una persona avanzada o de estar conectando con seres superiores, sino más bien de encontrar un camino en la vida que te lleve a alcanzar más paz a través de ir como madurando, como creciendo, como resolviendo aspectos desordenados de nuestro psique. De esa manera podemos ver a la espiritualidad y a la superación personal de la mano. Si yo no me supero, si yo no crezco, si yo no resuelvo cuestiones de mi vida, no me puedo presentar como una persona espiritualmente avanzada. Y el avance espiritual no tiene nada de heroico, vamos a decir, o nada de grandioso cuando lo vemos de la mano de la superación personal, que por supuesto tiene el mérito de haber crecido, de haber como hecho tu trabajo o de tener ciertos resultados, pero siempre hay nuevos horizontes a los que alcanzar. Nunca es un punto cerrado, vamos a decir, en el que ya alcanzás cierta maestría y ahí se acabó. Entonces eso también lo podemos ver como un personaje que actualmente está como muy como de moda en la sociedad. Y ahí podemos entrar en otro punto. Siempre que creamos un personaje lo hacemos en base a alguien más, como les estaba diciendo en la niñez. Entonces es muy natural que empecemos a construir personajes y que le demos una forma de las personas que vemos en nuestra vida o la persona que queremos ser. O muchas veces también lo hacemos en inconsciente, la persona que creemos que es exitosa o que tiene logros o que hace algo que es valioso. Ahora, cuando entendemos que es un personaje, lo que también entendemos es que el otro también está actuando y no sabemos cómo realmente se vive esa vida. Si realmente se vive como él dice vivirla, como esa persona que yo estoy copiando, vamos a decir, dice vivirla. Entonces ahí me toca el ejercicio de yo preguntarme y cuestionarme si la forma en la que yo me estoy expresando me alcanza o no. Ahora, comprender esto también nos enseña que estamos en sociedades en las que muchas personas se están mostrando de una manera y en realidad no son de esa manera. Hay algo que están ocultando, hay una inseguridad que están ocultando. No se están mostrando de manera honesta. Y también es entender que en alguna etapa de nuestra vida también nosotros lo hemos hecho en mayor o menor medida. Y ahí nos toca preguntarnos qué tipo de relaciones queremos construir en nuestra vida, desde dónde nos queremos relacionar con el otro. Si la otra persona está mostrando un personaje y quizás no es como dice ser, y es posible que yo también esté con un personaje con esa persona, que yo no sea como digo ser o lo que muestro. Y si yo reconozco esto de mí, también me puedo acercar a reconocerlo en el otro. Y si yo reconozco que esto está sucediendo en mis relaciones, es mi responsabilidad personal el poder correrme si quiero construir relaciones más honestas. Por supuesto que esto no lo va a hacer todo el mundo. No todos van a elegir construir relaciones honestas. Y también es parte de la libertad personal que nos toca como de alguna manera permitir y contemplar en las relaciones humanas que vivimos en el día a día. Pero sí que podemos elegir el tipo de relaciones que nosotros queremos en nuestra vida. Por más que otra persona no elija vivir en honestidad, nosotros sí que podemos elegir la honestidad y el trabajar precisamente para yo volverme en una persona más honesta y más auténtica y empezar a poder como mostrarme al 100%, mostrarme lo que soy
o mostrarme lo que he descubierto hasta hoy, porque también entendiendo esto que estamos hablando, siempre estamos como en una búsqueda, siempre estamos como construyendo versiones más auténticas, pero muchas veces parece que nos quedamos en las versiones, como si nos quedáramos en la versión 1.0 y nunca nos animamos a construir la versión 2.0 de nosotros o 3.0, 4.0, ir como creciendo, ir como perfeccionándonos. Y quizás esto que hablábamos de, no sé, algún manerismo o alguna actitud o alguna forma de resolver un conflicto en mi adolescencia me servía, en mi joven adultez también, pero si yo lo sigo extendiendo a a mi adultez mayor, se empiezan a generar ciertos conflictos en mis relaciones. Y si yo no me permito crecer de esa actitud, de esa forma, de ese manerismo, de ese personaje, nunca maduro de eso, sigo como esperando que la vida se mantenga igual, es como no animarme a soltar ese personaje. A veces nos sucede que hay personajes que nos son como muy cercanos, como que los queremos mucho, como que formaron parte de una etapa de nuestra vida y no queremos dejar de ser el deportista, no queremos dejar de ser el, no sé, el chico 10 de la universidad y entender que la universidad ya se terminó y ahora estás en una empresa y ya no vas a ser ese chico 10 porque hay otras, no sé, otros desafíos. Y si no te permitís el error, si no te permitís equivocarte, nunca madurás ese personaje de tener siempre la mejor nota o de ser el que responde todo o el que sabe todo. Entonces, lo interesante es poder comprender que de estos personajes podemos madurar, no quedarnos ahí. Y esto nos lleva a comprender también que en la medida en la que yo maduro, en la medida en la que yo suelto ciertos personajes, muchas de mis relaciones se transforman y muchas de ellas a veces se terminan porque a veces lo que nos unía era aquello que yo mostraba ser. Pero cuando yo ya reconozco que eso no soy o que ya no lo elijo más en mi vida, que yo estoy transformándome, a veces muchas relaciones se terminan precisamente porque yo estoy transformándome. Y eso también es saludable y eso también es como permitir los ciclos de la vida y permitir que aquellas relaciones que ya no son compatibles con la forma en la que yo quiero expresarme, con la forma en la que yo quiero experimentar mi vida hoy, permitir que se terminen. Eso también es madurar. Y eso también es como dejar el espacio en mi vida para que llegue una relación más afín y dejar de ocupar un espacio en la vida de alguien más eh, y no permitir que una persona más afín a esa persona llegue. No importa cómo la otra persona lo vaya a vivir, porque tal vez la otra persona, vamos a decir, le llegue una persona muy similar a como yo me estaba expresando. Bueno, esa es la experiencia del otro, no es que a mí me toca decirle qué tipo de persona va a entrar en su vida. Lo que me toca es mirar mi propia vida. Esto es más desafiante cuando se trata de parejas, porque es como que muchas veces cuando somos jóvenes adultos nos unimos a nuestras parejas precisamente por estos personajes. Pero en la medida que los personajes se van cayendo o en la medida que la vida me va exigiendo soltarlos, a veces ese personaje se cae junto con mi pareja. Y ahí no queremos soltar el personaje porque sigue sosteniendo a la pareja. Entonces, si yo soy el divertido y ese era un personaje que yo sostenía para yo poder sostener precisamente a esta pareja y que haya alegría, que haya como convivio, cuando yo reconozco que ese ya no soy, que yo no quiero ser el que está sosteniendo la, no sé, la diversión en la familia o en la pareja, tal vez la otra persona tenía el personaje de la amargada y yo siempre la estaba como levantando el ánimo. Cuando yo ya no quiero esa responsabilidad, cuando ya no quiero estar actuando desde ahí, cuando quiero otro tipo de relación, soltar ese personaje también me suelta una relación de pareja. Y eso también es madurar. Y eso es algo que muchas veces nos cuesta. Nos cuesta dejar de ser el divertido, dejar de ser el que toma todos los fines de semana, dejar de ser el que, no sé, el que tiene tal o cual, no sé, que siempre todos los domingos hace tal actividad. Tal vez yo quiero madurar y dejar de hacer esa actividad, quiero empezar a probar otras cosas y ese ir conociéndome me hace soltar un personaje y ahí se sueltan relaciones, se sueltan amistades, ya no soy el que todos los domingos juega al fútbol. Entonces ahí yo me voy transformando y es saludable esa transformación, pero muchas veces se nos dificulta precisamente por los sacrificios que nos toca hacer. Entonces también es entender que soltar un personaje muchas veces nos hace soltar relaciones. Entonces, como les estaba diciendo, cuando llegamos a un quiebre en nuestra vida, cuando llegamos a una situación que no podemos resolver con este personaje, lo que hacemos es cuestionarnos y empezar a hacer un trabajo en base a esa forma en la que yo estoy buscando resolver una cuestión. Cuando yo logro
romper ese personaje, cuando yo logro salirme de ese guión y empiezo a tener una respuesta más honesta frente a la situación que yo estoy viviendo, lo que sucede es que yo creo un personaje más auténtico, un personaje más cercano a mí mismo, más cercano a mi ser, o a una versión más como honesta de mí mismo. Y en la medida en la que yo voy como rompiendo personajes, que yo me voy acercando a un aspecto más genuino de mí, es que yo empiezo a encontrar personajes más auténticos o formas más auténticas de expresarme, precisamente porque yo me estoy conociendo más. Yo salgo de ser el amargado, yo salgo de ser, no sé, la histérica, salgo de ser el mala onda, salgo de ser el superhéroe, salgo de ser la víctima. Cuando yo empiezo a salir de esos personajes, yo me empiezo a encontrar con versiones más honestas de mí mismo y empiezo a expresarme desde esos lugares, que por supuesto también va a ser como una actuación. La diferencia es que no es lo mismo cuando es la actuación de una inseguridad copiada, tomada de alguien más que vi que hacía lo mismo. Entonces yo veo que mi papá es un bully en mi casa y yo salgo a hacer un bully en la escuela, un bully con mis parejas y no me doy cuenta o no acepto que esa forma de resolver mi inseguridad con mis relaciones interpersonales no funciona. Ahora, cuando yo ya he llegado a un punto en mi vida en el que he perdido muchas relaciones importantes por ser el bully en mis relaciones, ahí yo me cuestiono si quiero seguir siendo el bully en mis relaciones, si quiero seguir siendo una persona violenta. Y cuando yo hago ese ejercicio de cuestionarme ese personaje, empiezo a trabajar en mí para ver por qué yo me estoy expresando desde ese lugar y seguramente me voy a encontrar con una inseguridad personal. Y en el momento que yo identifico la inseguridad personal, que yo la trabajo, que yo entiendo por qué, yo veo de dónde viene, lo que sucede es que yo me empiezo a expresar desde otro lado. Y ahí va a surgir un personaje nuevo. Yo ya no me voy a estar expresando desde la violencia, me voy a estar expresando desde, no sé, desde la comprensión de esta inseguridad que ya resolví y se formó un personaje nuevo, pero ese personaje todavía no va a ser 100% auténtico, porque como yo lo veo, siempre estamos construyendo personajes más auténticos, siempre nos estamos acercando a una mayor autenticidad o a conocerme más o a saber más cómo yo me quiero expresar. Hay una autora que me gusta mucho que habla de que más o menos hay como unos 5 personajes más auténticos, vamos a decir, o personajes del alma, personajes más cercanos a lo que el alma humana quiere expresar. Ahora, para llegar a esos puntos, para llegar a esa expresión, yo necesito hacer todo un viaje de autoconocimiento, no lo puedo hacer de un momento para el otro, pero sí que puedo empezar a cuestionarme y preguntarme cuáles son los personajes que ya no me alcanzan. Si quiero seguir siendo la muñeca de trapo de algún hombre, si quiero seguir siendo la que se esconde detrás de máscaras para lograr ciertos cometidos, la que manipula, la que engaña, la que se obsesiona con la belleza, no sé, la que es... Esto estoy hablando mucho de mujeres, pero también sucede a los hombres, ¿no? Los hombres hacemos lo mismo, nos vamos escondiendo detrás de personajes, el bully, el que lo puede todo, el que lo sabe todo, el galante. Siempre tenemos una forma de estar como expresándonos y cubriendo nuestras inseguridades, que muchos autores también lo llaman las máscaras a través de las cuales vivimos nuestra vida. Entonces, el ejercicio que los quería invitar a que reflexionen, que se puedan preguntar, es empezar a hacer un ejercicio de honestidad propia y empezar a cuestionarnos cuáles son los personajes que ya no nos alcanzan, cuál es aquel personaje que yo sostengo que ya no puedo seguir sosteniendo, cuál es la mentira que yo quiero sostener en mi vida que ya no se sostiene y que necesito hacer un ejercicio de honestidad propia para yo poder transformarla y crecer de eso, entendiendo que esto nos pasa a todos y que la diferencia entre una persona que se vuelve víctima de sus circunstancias o una persona que se hace responsable es aquel que logra ver cuáles son los personajes que ya no le funcionan y hace el ejercicio de transformarlos y trabajarlos, ya que, como les estaba diciendo en una parte del video, todos nos hemos expresado a través de un personaje. Y no importa si ese personaje se ve como la chica buena o el chico bueno, el que sabe todo. No importa si ese personaje parecería ser un personaje, vamos a decir, bueno, entre comillas. Ese personaje también tiene faltas, también hay un motivo por el cual te estás expresando desde ese lugar. Porque muchas veces nos toca ser firmes y nos toca decir que no, nos toca poner límites y ser el que es bueno, el que dice siempre que sí, no resuelve todas las cuestiones y termina
nos termina como volviendo codependientes y nos vuelve como, sí, muchas veces nos vuelve esclavos de personas, de empresas o de lugares y no termino de ponerme a mí primero. Entonces, el chico bueno que siempre se deja para segundo lugar, en algún punto se tiene que ir y tiene que empezar a armarse un personaje en el que yo me pongo en primer lugar y me hago respetar y sé cuál es mi valor y lo que significa ser yo y lo que no. Entonces ese punto también nos toca alcanzar y eso también es madurar. Pero en las sociedades actuales como que nos hemos vuelto maestros del disfraz y somos pocas las personas que nos estamos como animando a hacer este viaje. Por supuesto que somos un montón, hay mucha gente, pero si miramos la gran masa social nos vamos a dar cuenta de que hay muchas personas que quieren seguir sosteniendo los mismos personajes que ya a la altura de las sociedades en las que estamos nos podemos dar cuenta de que no funcionan, de que no resuelven las cuestiones sociales, que no resuelven las cuestiones familiares, que nos quedan cortos, que seguimos teniendo los mismos tipos de violencia, los mismos tipos de conflictos. Y nunca vamos a salir de esos ciclos si no empezamos a hacer como individuos primero un ejercicio de honestidad propia para resolver aquellos personajes o aquellas máscaras detrás de las cuales me escondo, detrás de las cuales escondo mi inseguridad y no me permito como crecer de eso, crecer de esas inseguridades. Es como que a veces creemos que solamente nosotros somos inseguros. No, todo ser humano vive inseguridades, todo ser humano tiene miedo, todo ser humano tiene tristezas, tiene dolores. La única diferencia es quién sabe ocultarlo mejor. Y ahí nos toca hacer ese ejercicio de reconocer que el valor no está en saber ocultar bien una inseguridad. El valor está en tener la fortaleza de transformar esa inseguridad y volverse en una persona más madura y más conectada con uno mismo que lo que puede llegar a ser una persona que se está escondiendo detrás de una máscara. Espero que les guste esta reflexión, que les dé para reflexionar. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.